Dios te bendiga, amado hermano. Bendiciones abundantes de parte del Señor Jesús. Quiero bendecir tu vida en esta preciosa noche y darte las gracias por estar pendiente de la transmisión de esta tu iglesia en el lugar. Hemos venido platicando en programas anteriores acerca de algunos aspectos importantes a la luz de la palabra que debemos de aprender a examinar en el entorno, en medio de nuestros hogares. Nos hemos quedado, amado hermano, en secuencia, hablando acerca del reordenamiento que debe de existir también en cierto momento y que debe de ser evaluado en la línea del oficio que el sacerdote ejercita dentro de su casa. Pudimos platicar cómo Noé, al momento de descender del arca, Génesis 9:19, muestra un cambio de orden, de oficio. Génesis 9:19 dice: estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Y entonces Noé comenzó a labrar. Tome nota que Noé empezó a labrar en el versículo 20, ya que anteriormente, previo a subir al arca, la función de Noé era de carpintero. Pero ya ahora, después de haber atravesado ese proceso, amado hermano, del diluvio, y al descender, el Señor le da un cambio de oficio y le dice: tú no vas a ser más carpintero, parafraseando, ahora vas a ser labrador y vas a aprender a plantar viña. Génesis 19:20. Entonces, en ese cambio de oficio existen algunos aspectos que ahora debemos de tomar en cuenta y de reconsiderar dentro de la consejería de la palabra en la línea de la vida de Noé. Y considerando que ahora Noé deja de ser carpintero y empieza a ser labrador, creo que tendríamos que examinar a la luz de la palabra ese cambio de oficialidad. Es decir, ¿qué es eso de ser un labrador? El Salmo capítulo 128, versículo 3 nos da una luz para arrancar en este proceso de examinar el orden del oficio en cada uno de nuestros hogares. Y dice la Biblia en el Salmo 128, versículo 3 y 4, siempre en la versión Las Américas, por favor. Tu mujer será como fecunda vid. Note por favor, la mujer es una fecunda vid. Número 1. La ubicación en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo. Los hijos son plantas de olivo. Dice acá, alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, dentro de la función del cambio de oficio, tenemos que entender, número 1, que cuando la Biblia habla de vid, está hablando de la esposa. Tome nota. Y cuando la Biblia habla acerca de plantas de olivo, está hablando acerca de los hijos. Entonces, una de las cosas importantes de entender, varones de Dios, sacerdotes, es que la responsabilidad del resguardo y del cuidado tanto de la vid como de las plantas de olivo, entiéndase, la esposa y los hijos, es una atribución que le es delegada al varón. Entonces aquí tenemos que aprender, número 1, que dice la Biblia, si usted regresa anteriormente, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Es decir, se está circunscribiendo directamente al hogar. Y los hijos como plantas de olivo, note, alrededor de tu mesa. Se sigue manteniendo dentro de lo que conocemos nosotros como la intimidad del hogar. Aquí no nos está hablando acerca, amado hermano, del oficio sacerdotal nuestro como sacerdotes, sino de la función paterna o de la función de marido, entiéndase esposo, dentro de la interioridad del hogar. Entonces, aquí nos deja a nosotros entrever que en la iglesia podemos ser unos siervos tremendos, amado hermano, con unos dones que son regalos. Hay que tomar nota que una cosa es un don y otra cosa muy separada es el galardón. El regalo y el galardón son dos cosas diferentes. El don es un regalo, el galardón no. El regalo Dios lo da sin requerir ningún esfuerzo por parte nuestra. Mientras que los galardones
son entregados basados en un nivel de esfuerzo. Entonces, tanto la vid, entiendas esposa, como los hijos son regalos dentro del hogar. Entonces, nosotros podemos ser siervos de Dios muy metidos en la presencia de Dios a nivel eclesial, pero la responsabilidad del cuidado dentro del hogar es una cosa muy diferente. ¿Qué pasa cuando en la iglesia el varón, amado hermano, es una eminencia dentro del fluir de la palabra, dentro del fluir de la unción, pero no tiene resguardado la interioridad de su vid y de sus olivos? Entonces, una vid fecunda, porque dice la Biblia que la esposa será como una vid fecunda es una esposa con frutos. Es una esposa con buenos frutos. Y unos hijos como plantas de olivo nos habla acerca de hijos que buscan de Dios. Hijos que son poderosos en Dios. Hijos que son ungidos de Dios. Sujetos, educados, amantes de la palabra, amantes de la presencia de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que uno de los beneficios será una vid fecunda y será hijos como plantas de olivo, nos está hablando de una esposa paciente, una esposa amorosa, una esposa sabia, temerosa de Dios, sujeta, amado hermano, es decir, llena de dichados y de virtudes que vienen como consecuencia del producto de una sana supervisión por parte del labrador, entiéndase del esposo. Entonces, al final del día, la responsabilidad de una vid fecunda y de hijos plantados como olivos alrededor de la mesa, hijos con unción, hijos de presencia, hijos, amado hermano, que aman las cosas de Dios, son el resultado de un sano cuidado por parte del labrador. Entonces, cuando nosotros regresamos y examinamos el Salmo 128:3, vemos que esto es así como consecuencia de que el labrador cuidó de una forma correcta. Entonces, muchas veces queremos vidas fecundas en medio del hogar, es decir, esposas sujetas, pacientes, metidas en la unción, buscando de Dios, poderosas, pero si yo como sacerdote no funjo mi labor como el guarda y custodio, amado hermano, de esa vid, entonces quiere decir que los buenos o malos resultados terminan siendo producto de lo que yo hago, dejo de hacer como sacerdote de casa. Eso quiere decir que el nivel de edificación y de crecimiento espiritual de la esposa, aunque sabemos, amado hermano, que es una responsabilidad personal, cuando examinamos dentro de una viña va a ser fructífera y fecunda, y los hijos van a ser una bendición como resultado de Salmo 128:3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Aseveración. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aseveración. He aquí que así será bendecido el dictamen por parte de Dios, el hombre que teme a Jehová. Entonces quiere decir que una vid fecunda e hijos, amado hermano, plantados con buenos frutos, es el producto y el resultado de un sano cuidado por parte de papá, es decir, del sacerdote, del guardador de la viña. Entonces aquí tenemos que caer, amado hermano, a entender de alguna u otra forma cómo es que nosotros logramos dentro del hogar, porque hay parámetros establecidos dentro del contexto de la palabra de Dios que nos permiten a nosotros identificar cómo lograr una buena viña. Entonces Isaías en el capítulo 5 versículo 1 dice, mire, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Tome nota. Mi bien amado tenía una viña. ¿Dónde tenía el amado una viña? Dice acá, en una fértil colina. Tome nota. Versículo 2, Isaías 5, versículo 2. Y cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Tome nota. Edificó una torre. Todos esos son parámetros que vamos a examinar y evaluar a la luz de la palabra, porque este es el secreto
de cómo tener una vid fecunda, una vid que es fértil. Y cavó por todas partes, quitó sus piedras y plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas. Pero solo produjo, dice acá, uva silvestre. Entonces, dentro del proceso de la edificación y el proceso de lograr una viña de bendición, entendemos que existe algo que se conoce como una fértil colina. Quiere decir que para edificar una casa de bendición, debe de ser edificado sobre una fértil colina. Y la fértil colina, amado hermano, nos habla del monte de Dios. Una casa basada en la consagración, una casa basada en los frutos del Espíritu. Estamos hablando de la edificación de una casa espiritual. Tomes nota de que todo esto obedece al contexto de la línea de lo espiritual. Una casa consagrada, una casa con frutos del Espíritu, una casa donde se busca de Dios, una casa de oración, una casa de ayuno, amado hermano, una casa edificada con una sana doctrina. A eso se refiere la fértil colina, es decir, aprender a llevar al núcleo familiar a la fértil colina, es llevar a mis hijos, es llevar a mi vid, a mis olivos, delante en la fértil colina. Nos habla de la presencia de Dios. Entonces, el primer paso para edificar, note por favor que siempre el Señor es la preeminencia, es el primero, es la roca angular. Lo primero que tenemos que hacer para que nosotros podamos edificar una fértil viña, madre mía, es una viña fructífera, es que debe de estar instalada en fértil colina. Mi amado tenía una viña. ¿Dónde la tenía? En fértil colina. Oh, quiere decir que el fundamento de la presencia y de la búsqueda de la intimidad con Dios, porque una fértil colina nos habla, amado hermano, de fundamentar una casa en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, si mi casa no está edificada sobre la roca, en la fértil colina, en la presencia de Dios, enseñándole a mi esposa a buscar siempre como primera instancia la voluntad de Dios, enseñándole a mis hijos a través del ejemplo, porque ya vimos el ejemplo del reordenamiento hacia atrás. Debemos de entender, amado hermano, que esto implica que de alguna manera, si nosotros aprendemos a llevar a nuestra vid y a nuestros olivos, a nuestros hijos, a una fértil colina, es porque aprendemos a llevarlos a ellos delante de la presencia de Dios en todo momento y constantemente, amado hermano. Es una casa donde el sacerdote los lleva a la fértil colina, es una casa donde el varón, el sacerdote de Dios, se preocupa porque su familia esté en intimidad con Dios, que sean fieles miembros de la iglesia, que sea una esposa que camina conforme a los preceptos de Dios, que seamos hijos de testimonio, amado hermano, y que presentemos un sano testimonio delante de todos los demás. Una casa que practique el ayuno, una casa donde hay una mujer intercesora, una casa donde hay un varón sacerdote que teme a Dios primeramente y que procura llevar siempre a su familia a una fértil colina, es decir, a una sana, amado hermana, a una sana relación con nuestro amado Señor. Entonces, el primer paso para poder tener una viña fértil, amado hermano, es aprender de alguna manera que la base y el fundamento tiene que estar plantado en una fértil colina, entiéndase, el monte de Dios. Eso nos habla de presencia de Dios, de intimidad con Dios. Dice que de alguna manera el segundo paso que tomó después de, mire pues, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Ya hablamos que eso es presencia de Dios. Llevar a nuestra familia. Note que Moisés subió por los mandamientos. Entonces nuestra función al estilo de Moisés, mire, las tablas de los mandamientos eran instrucciones dadas por Dios a su pueblo. Moisés subió delante de la presencia de Dios y trajo instrucción específica para el pueblo que él estaba pastoreando. Esto nos dice a nosotros que de la misma manera en la que Moisés, la fértil colina anteriormente, valga la acotación para hilvanar esto, esa fértil colina implica muchas veces como sacerdotes al estilo de Moisés, y es una obligación, pensaría yo, sacerdotal, estar como varones y sacerdotes de Dios subiendo delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para traer las ordenanzas y los mandamientos para el pueblo que Dios me permite pastorear. Entiéndase
mi hogar. Entonces aquí hay una responsabilidad sacerdotal tremenda, hermano, porque así como Moisés subió por los mandamientos para el pueblo, nosotros como sacerdotes debemos de aprender a presentarnos repetidamente delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios el que nos dé las instrucciones y las ordenanzas. Por eso es que uno de los consejos pastorales que yo suelo darle a aquellas personas que son parte de la casa, aquellos hijos espirituales, ovejas de casa, es que todo sacerdote debe de aprender a subir al monte a traer las ordenanzas para su casa. Es decir, las instrucciones y los mandamientos para mi esposa y mis hijos las voy a obtener yo como sacerdote. ¿Cómo? Subiendo, amado hermano, delante de la presencia de Dios. Es decir, subir a la fértil colina, tipificada en Isaías 5:1, o subir al monte de Dios, que es donde el Señor recibió las instrucciones. ¿Para quién? Para el pueblo que él estaba pastoreando. Esto quiere decir que tú y yo como sacerdotes, varón de Dios, si me permites un consejo, la necesidad y la obligación de subir delante de Dios para traer instrucciones para nuestra casa, para nuestra esposa, para nuestros hijos, está en nosotros. Por eso es importante que de alguna manera nosotros entendamos que subir a la fértil colina, mi amado, mi bien amado, tenía una viña, pero dice ¿dónde? En fértil colina. Es decir, eso tipifica presencia de Dios constante, rigurosa. Es decir, consagración a Dios. Número 2, dice Isaías 5:2, que la cavó por todas partes. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de cavar por todas partes, estamos hablando de que algo que es importante en medio del núcleo familiar, bajo el consejo de Isaías capítulo 5, es que debemos de introducir a nuestra familia en un proceso de ministración familiar. Esto nos habla, amado hermano, porque dice la Biblia que cavó por todas partes. Es decir, esta es una de las funciones sacerdotales de los guardas de la viña, es decir, de los varones de Dios que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro hogar. Y lo que hizo el labrador fue que cavó por todas partes. Es decir, una de las cosas muy importantes en medio del núcleo familiar es que nuestros hijos estén enterados de los problemas que están aconteciendo dentro del núcleo familiar. Es decir, saber que si hay problemas, si hay circunstancias, si hay adversidades, nuestros hijos tienen que tener conocimiento de qué etapas estamos atravesando dentro del hogar. Amado hermano, como sacerdote de Dios, empezar a quitar del alma de nuestra vid y de nuestros olivos, es decir, de nuestra esposa y de nuestros hijos, toda raíz de amargura que eventualmente pueda existir en el corazón de ellos como producto de situaciones adversas vividas en lo anterior. Es decir, acá nos habla, cavar por todas partes quiere decir, como sacerdote de Dios y en parte de la función sacerdotal que cada varón de Dios debe de ejercitar en casa, es tomar el corazón, el alma de su esposa y empezar a ministrarla, empezar a escarbar el alma de la esposa en el buen sentido de la palabra, espiritualmente hablando. Vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Entonces, nos habla de ministrar, nos saca de quitar piedras, amado hermano, de escarbar en el corazón de nuestra esposa. Esa es función del sacerdote, ver qué situaciones adversas hay en el corazón de nuestra amada para traer una ministración de parte del Espíritu. A veces la esposa está peleando con su papá, con su mamá, con los suegros, con la tía, con la señora de la esquina. Es decir, buscar todos aquellos aspectos neurálgicos en el corazón de nuestra esposa, buscar en el corazón de nuestros hijos todo aquello que de alguna manera les esté afectando. Cuando la Biblia nos habla de cavar por todas partes, nos está hablando de ministrar el corazón de nuestra esposa. Nos está hablando de ministrar el corazón de nuestros hijos. ¿Con qué propósito? Cavar, sacar de lo más profundo del corazón de mi esposa y de mis hijos aspectos, amado hermano, que de alguna manera los puedan ellos llevar en procesos involutivos. Recuérdese que la función del sacerdote es resguardar y cuidar la vid y los olivos. Entonces quiere decir, amado hermano, que parte del funcionamiento nuestro sacerdotal en esta línea de reordenamiento es poderte sentar con tu esposa y escudriñar qué hay en su corazón para procurar sacar del corazón todos aquellos aspectos negativos que eventualmente pudieran existir en el corazón.
corazón de nuestros hijos, amado hermano, rebelde muchas veces altanero, muchas veces peleonero. Esa es la función de la administración, platicar con nuestros hijos, qué te está pasando, hijo, por qué eres rebelde, por qué no haces caso, mira, tienes que dejar de escuchar esta música, debes de dejar de ver este tipo de programas, tienes que meterte más con Dios. A eso se refiere la Biblia cuando habla de cavó por todas partes, buscó todos aquellos aspectos negativos que necesitaban ser quitados de la viña y sacados de la viña. ¿Para qué? Para que vengan frutos de bendición en medio de nuestros hogares. Para que las heridas en el corazón de nuestra esposa o de nuestros hijos, que tal vez ni siquiera es causado por problemas intrafamiliares, sino que son heridas y problemas que vienen de factores externos, también es nuestra responsabilidad que el corazón de nuestra esposa y el corazón de nuestros hijos estén fértiles, amado hermano, para que puedan venir frutos de parte de Dios a la vida de cada uno de ellos. Entonces el primer paso, garanticémonos, amado hermano, de estar llevando a nuestra familia a la presencia de Dios. Número 2, garanticémonos de estar limpiando y cavando por todas, buscando. ¿Dónde hay problemas en casa? Cavemos profundo. ¿Dónde hay problemas? Las que mira, que esto no te lo había querido decir, pero yo tengo problema con mi mamá por esto. Vengan para acá, platiquemos, escarbemos, cavemos por todas partes. Busquemos lo que no es bueno de Dios y después de haberlo cavado lo agarramos y lo echamos fuera de la casa, muchachos. Ese es el orden. Delante de la presencia de Dios pongámonos a cuentas acá para que puedan venir los réditos de bendición de parte de Dios. Porque una casa, amado hermano, se edifica. Y parte de la edificación es eso, cavar por todas partes. Dice la Biblia que después de que cavó por todas partes, note en la secuencia Isaías 5:2, quitó sus piedras. Quiere decir que otra de las funciones sacerdotales nuestras, varón de Dios, es aprender a quitar las piedras del corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Y las piedras tipifican todo aquello que imposibilita o que dificulta. Las piedras dificultan el caminar en medio del camino. Entonces hay que quitar toda piedra del corazón, algunas veces del corazón de nuestra esposa. El corazón de piedra debe de ser raído del corazón de nuestros hijos. Ese despotismo de no querer buscar de Dios, que las cosas del mundo son más atractivas, lo que el mundo me está presentando me atrae más de lo que la iglesia están haciendo. Es decir, el corazón, una de las funciones nuestras como sacerdotes, en el corazón de nuestra vid y de nuestros olivos, es decir, en nuestra viña, es aprender a quitar las piedras de tropiezo. Mira, papá, yo amo mucho a Dios y tú sabes que para mí Dios es todo, pero papá, pero no puedo dejar, perdóneme, tal vez estos temas son cardíacos y cada vez que los toco es un tanto difícil, pero mira, papá, perdóname, yo necesito ser transparente con vos y quiero que tú me ayudes, Padre. Papá, papaíto, como tú le llames al Padre. Pero fíjate, papá, que yo tengo mucho tiempo ya de estar teniendo problemas con la masturbación. Y yo sé que eso es algo que no le agrada al corazón de Dios. Entonces yo necesito, papá, que tú me ayudes a saber de alguna manera cómo vencer ese gigante de la masturbación. Cómo vencer ese gigante de la pornografía en el hogar. Recuérdese que teníamos que revisar dentro de los primeros estudios que hablamos acerca de la supervisión de las puertas de acceso. Entonces yo no te lo había dicho, papá, pero yo tengo problemas con esta situación. Yo necesito que tú quites esa piedra de mi corazón y que me enseñes, Padre, cómo voy a vencer al gigante de la masturbación, cómo voy a vencer al gigante de la pornografía, porque todos mis amigos están sumergidos en ese tipo de problemas y no sé cómo hacerlo. Entonces, la función del sacerdote es tomar esa piedra de la masturbación y que a través de la ministración venga el proceso de la liberación del corazón de nuestros hijos, es decir, quitando toda piedra que insensibiliza la presencia de Dios y que de alguna manera no permite que el Señor se manifieste, porque un corazón de piedra es un corazón duro que no percibe y no tiene la sensibilidad de un corazón de carne. Por eso la Biblia dice, yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, es decir, voy a colocar sensibilidad en medio de ustedes como mi pueblo. ¿Quién debe de hacer esa función? Por ejemplo, la esposa llegando delante de su esposo, mira, papá, yo quiero que me ayudes, pues yo no te lo había dicho porque vos andabas, por eso nos metieron a los sacerdotes ahora a nuestra casa, yo no te lo había dicho, papito lindo, pero pues yo no puedo dejar de ver Cañaveral de Pasiones,
o la hija de la novela que sea. Y no le llevo secuencia a las novelas, bendita misericordia de Dios. Pero existen algunas por ahí famosas, ¿verdad? No puedo dejar de verla, papito, y como tú te ibas a trabajar y no sabías, pues todos los días de las 2 a las 3 o de las 3 a las 4 o a la hora que sea, y yo me ponía a ver la novela y pues por eso es que encontrabas la casa toda desordenada, sin limpieza, pues porque ahí estaba metiendo y viendo yo esos programas que definitivamente me ha costado dejarlo. No puedo orar, no puedo ayunar, no he podido meterme en el estudio de la palabra porque estoy tan metida viendo esta situación y te la quiero decir, papito, porque yo necesito que tú quites esas piedras de mi camino. La piedra del camino del hijo se llama masturbación. La piedra, amado hermano, en la vida de nuestro hijo se puede llamar drogas. La piedra en la vida de nuestros hijos, amado hermano, puede ser sexo ilícito. Es decir, tantas piedras que te puedes encontrar en el camino, pero la función del sacerdote basado en Isaías 5:2 es que quitó sus piedras. Es decir, como sacerdotes debemos de aprender a quitar todo obstáculo que dificulta el crecimiento espiritual de nuestra vid, entiéndase esposa, o de nuestros olivos, entiéndanse hijos. Entonces nuestra función es esa. ¿Qué está insensibilizando tu corazón a la presencia de Dios, amada mía? ¿Qué está insensibilizando tu presencia delante de Dios, hijo mío? Cada uno tendrá sus piedras. Y algunas piedras hay que rebuscarlas, amado hermano. No las sacan así nada más. Estos problemas que le estoy hablando son problemas bien neurálgicos que rara vez un hijo habla con su padre. Sacerdotalmente he atendido muchos de estos casos con jóvenes, incluso con varones ya casados, porque no son problemas que se circunscriben nada más a la juventud. Entonces, quitar las piedras implica buscar estorbos que impidan que haya un corazón sensible a la presencia de Dios. Corazones duros, amado hermano, que no logran empatar con Dios. ¿Cómo hago para salir de eso? Bueno, sacerdote de Dios, hoy quiero decirte, en consejo pastoral, que esa es una función que nosotros tenemos que ejercitar con un sano juicio ministerial. Porque van a haber cosas de las cuales como sacerdotes nos vamos a enterar que pues van a necesitar misericordia sobre la vida de nuestra familia. ¿Para qué? Para que las cosas empiecen a marchar diferente. Entonces se da cuenta cómo la edificación de una viña no es nada más casémonos y vámonos a vivir juntos y hay que mire a ver qué pasa. No, hay situaciones que deben de ser examinadas claramente. Dice la Biblia que después de quitar las piedras, plantó vides escogidas. Quiere decir que después del proceso de la administración. Es importante y esto encaja perfectamente cuando la Biblia habla que cuando un espíritu inmundo sale, regresando a quitar piedras puede implicar también procesos de liberación en medio de la familia. Por eso la Biblia dice que cuando un espíritu sale, va y da vueltas en lugares áridos y regresa y se encuentra una casa que él considera que es de él y la encuentra barrida, limpia y arreglada, dice que va, busca 7 peores que él y regresa y el estado 8 otra vez. Recuérdese que hablamos en el programa anterior que el 8 era un proceso de reinicio. Regresa con 7 peores y se arranca un proceso de involución. Por eso en algún momento hablamos que era muy importante el poder entender el proceso de liberación en una persona. Porque si la persona realmente no quería salir de esas cárceles de cautividad, lo único que íbamos a traer a través de un proceso de liberación es activar para que 7 peores posteriormente vinieran si no hay una convicción genuina de cambio. Entonces, después de haber quitado las piedras, dice que plantó una vid escogida. ¿Qué hay plantado en el corazón de nuestra esposa? ¿Qué hay plantado en el corazón de nuestros hijos? Debemos de aprender a escoger aquellas cosas que como sacerdotes necesitamos sean plantadas. El temor a Dios, la reverencia al Señor, el respeto a los padres. Buscamos todo lo que corresponde a los frutos del Espíritu y a los dones del Espíritu. Y empezamos a ministrar, entiéndase, sembrar vides escogidas, es decir, frutos específicos escogidos en Dios. Mi hijo, yo quiero que usted sea ministro de alabanza, pero para eso voy a plantar a usted la necesidad, porque pues estás creciendo, hijo, voy a plantar en ti la necesidad de la oración. Voy a plantar en ti la necesidad del ayuno. Voy a plantar en ti la necesidad de buscar palabra de Dios.
para que tú vayas creciendo de una manera equilibrada y cuando sea el tiempo de tu fructificación, los frutos del Espíritu que vengan a través de ti como producto de que he plantado vides escogidas en tu corazón, hijo o esposa, traigan réditos dulces, frutos dulces de bendición en medio del hogar. Entonces, primeramente, en una viña fértil, mire, en una colina fértil. Número 2, cavar por todas partes. Hay que buscar lo que no sirve dentro del hogar y sacarlo. Número 3, quitó las piedras, ministración. Número 4, dice que plantó vides escogidas. Elegimos sacerdotalmente como varones de Dios qué es lo que necesitamos sembrar en nuestro hogar. Vamos a sembrar solidaridad en este tiempo pandémico. Mis hijos, miren, Dios nos está bendiciendo. Hoy quiero sembrar en ustedes un principio que se llama el principio de la empatía. ¿Y cuál es el principio de la empatía, papá? Es ponernos en el lugar de aquella persona y tratar de entender la situación desde la perspectiva de la persona que lo está atravesando. Entonces ahora sabemos que hay problemas difíciles allá afuera y que hay gente que no tiene que comer, mis hijos. Hay personas que no tienen plata para comprar su medicina. Seamos empáticos y busquemos personas a las cuales... Eso es algo que usted me va a escuchar a mí recurrentemente enseñarle a través del mensaje y pues las ovejas que son parte de Fortaleza de Edición, pues se lo podrán confirmar, saben que ese es el espíritu. Pero una de las cosas que he procurado enseñar en la línea de la empatía es aprendan a visualizar la necesidad del hermano y procuren bendecir la vida del hermano. Entonces ahora vamos a aprender la empatía. Mira aquellas personas que están viviendo allá cerca de la casa, ya me enteré que no tienen comida, vamos a colocarnos en el lugar del sacerdote y vamos a llevar una provisión. ¿Qué quieres plantar en el corazón de tus hijos? Empatía, es algo que se me ocurrió ahorita. Vamos a ser empáticos, el que tenga necesidad nos vamos a poner en su lugar, vamos a tratar de entender lo difícil de la situación y de la circunstancia y vamos a tratar en la línea de lo posible como verdaderos hijos de Dios, sembrar en la vida de ellos alimentos, ayuda, lo que sea necesario, medicamentos. ¿Para qué? Para que pueda sembrar yo vida escogida en medio de tu corazón. Tú vas a aprender la lección de la empatía y cuál es la necesidad, amado hermano, de tener que estar bendiciendo personas. Dios te va a bendecir. Mire, una de las lecciones que yo he aprendido en esta vida después de 50 años, amado hermano, es que definitivamente Dios ha sido más que bueno. Y cada vez que este pastor mira la multiplicación, ha sido como consecuencia de lo que ha sembrado en otras personas. Cuando tú ves la necesidad del hermano, y yo he procurado enseñar en la casa que cada vez que encuentras necesidad, es más, Dios nos habló. Tú que me estás viendo, que eres parte de Fortaleza de Sion, tú te vas a recordar que tal vez hace unos 4 o 5 meses Dios nos habló que volteáramos a ver la necesidad, valga la redundancia del término del necesitado, y que en esa necesidad, tú que estás viéndome de Fortaleza de Sion, te recordarás ese día de ministración. Y el Señor dijo, en esa necesidad, yo te voy a bendecir a ti, si tú te colocas como una fuente de bendición, porque a Jehová presta al que al pobre da. Entonces, cuando tú encuentras una persona con necesidad, es lo que yo he procurado enseñar, y alguien alguna vez me dijo, ¿por qué Dios lo bendice a usted tanto, pastor? Porque he aprendido a ver la necesidad del hermano, en toda la línea, no solamente en lo espiritual, sino las personas que me conocen saben que también en la línea de lo material procuro sembrar en medio del pueblo, porque le estoy enseñando a un pueblo que parte de nuestra función es ser acuciosos. El Señor nos dijo un día domingo, voltea a ver al necesitado, porque en ese necesitado te estoy enseñando, mire lo que nos dijo Dios, te estoy enseñando tu oportunidad de bendición. Bendice al necesitado y yo te voy a bendecir a ti. Yo no sé si te recuerdas, Pedrito, ese día que el Señor ministró eso en la casa. Y el Señor nos dijo, empiecen a buscar necesitados y donde usted vaya, ayude. Y en la ayuda yo lo voy a bendecir a usted. El Señor nos dio una lección completa ese domingo, hermano. Nos enseñó a la luz de la palabra esa lección. Desde entonces yo procuro a la gente decirle, cuando usted encuentre necesidad en alguien, siembre. Y no estoy hablando siembre la bendición. Yo le digo, usted ore, a Dios orando, pero saque de la bolsa también y con el mazo dando. ¿Por qué? Porque yo quiero sembrar principios de vidas escogidas en el corazón de mis hijos.
Que mis hijos entiendan que el principio, amado hermano, de bendecir al prójimo es extraordinario. Orar por el prójimo es extraordinario. ¿Por qué? Porque en la línea de plantar vidas escogidas en el corazón de nuestra esposa o en el corazón de nuestros hijos está la bendición, amado hermano, de que aprendemos nosotros a edificarlos en la línea de lo que corresponde espiritual. Entonces vemos cómo Isaías nos da una cátedra de cómo se planta, cómo se edifica, amado hermano, una viña. Entonces yo quiero darte un consejo a ti, amado hermano, que me ves por la televisión. Si Dios te está bendiciendo en medio de todo este tiempo tribulacionario, porque certeramente va a haber pueblo de Dios con amplia bendición en este tiempo difícil de adversidad para Egipto, no para el pueblo. Entonces, empáticamente busca dónde sembrar, empáticamente busca dónde bendecir. Ve, ora por las personas, procura ayudar. Yo le decía, y he procurado, y usted me dirá, este pastor, qué casaquero. Pero la gente que me conoce, yo le digo, hermano, mire, de su presupuesto tome una cantidad y pase, entregándole 5 o 10 quetzales a las personas en los semáforos, a aquellas personas que usted mira con necesidad, o más. Regálele 100 quetzales y Dios usted lo está hiperbendiciendo. De lo más que pueda, pero sea empático. En esa empatía hay una oportunidad de bendición que tú puedes arrebatar a Dios. Prestándole al necesitado. Proveyendo al necesitado, dice la Biblia, que le prestas a Dios. Entonces, si somos inteligentes, usted sabe que Dios es el dueño del oro y la plata y no se queda con nada. Son principios establecidos de reino. Entonces, cuando la Biblia habla de plantes, que plantemos vidas escogidas, es escojamos los frutos que necesitamos que nuestros hijos traigan delante de Dios. Te voy a enseñar unidad, te voy a enseñar unión, te voy a enseñar empatía, te voy a enseñar respeto. Tienes que aprender a respetar a los adultos, no sean intolerantes con los adultos, hermano. Respeto. Entonces, cuando la Biblia habla que plantó vides escogidas, es que escogió los frutos que necesitaban que esa vid diera. Que es tremendo. Y dice que el próximo paso después de plantar vides escogidas, caemos otra vez al proceso de la supervisión, que ya lo hemos hablado anteriormente en algunos programas. Dice la Biblia que edificó una torre. Mire, vamos a leer el contexto completo. Cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras, plantó vides escogidas, 4, y número 5, edificó una torre en medio de ella. Quiere decir que parte del proceso de la edificación de una vid basado en el consejo de la palabra de Dios es el establecimiento de torre en medio del hogar. Esto quiere decir que debe de haber una supervisión y que debe de haber una vigilancia constante. Ahí tiene que andar la esposa. ¿Con quién está hablando aquel? Bueno, sí está hablando cosas de Dios, no hay ningún problema. Pues de repente encuentra al hijo hablando chabacanadas o a la hija hablando cosas que están fuera del lugar. Es decir, número 5, controle, vigile su vida. Vigile qué es lo que sus hijos ven en la televisión. Vigile qué es lo que oyen en el radio. A veces se ponen en los teléfonos con los audífonos. Uno tal vez piensa que están oyendo alabanzas y cuando se da cuenta, amado hermano, están oyendo cosas que nada que ver. Es decir, parte del consejo para edificar una vid es que debe de haber torre de vigilancia. Es decir, se debe de saber qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, con quién platican, dónde se juntan, qué hacen cuando se juntan. Es decir, la torre nos habla de supervisión en medio del hogar. Tú tienes que saber dónde tus hijos andan. Tienes que establecer linderos correctos y sanos delante de Dios. Mis hijos aquí a la casa no se entra después de las 7 y cuando ustedes vengan a las 7 yo quiero saber con quién andaban. Hay un adagio que dice, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Entonces, el quinto paso descrito en la palabra es edificó una torre. Supervise lo que usted ha dado instrucción. Muchachos, por favor, a partir de ahora que estamos en cuarentena, yo no le voy a andar haciendo la cama a todos. Cada quien, a partir de hoy, son
Ya le dije que era Blancanieves, ¿verdad? Con 7 güiros. Así que a partir del día de hoy todos van a hacer su cama. Y supervise que lo estén haciendo. Y si no lo están haciendo, pues ya viene la instrucción. Bueno, muchachos, todos hicieron su cama, sí, listo. Ok, como estamos ahora en cuarentena, muchachos, el plato que usen, lo lavan. Si vos usas un plato y usas un vaso y una cuchara, después de comer lo dejas lavado. Porque yo no le voy a andar lavando los trastes a todos. Eso es parte del establecimiento de un orden. Ya hablamos acerca del establecimiento de orden anteriormente. Pero ahora, desde la perspectiva de torre, hay que supervisar y vigilar lo que se está haciendo y dejando de hacer en medio de la casa. Quinto paso. Número 6, mire, dice que también excavó en ella un lagar. Quiere decir que en medio de la viña también hay un lagar. ¿De qué nos habla el excavar en ella un lagar? Nos habla acerca, amado hermano, del proceso del convertimiento de un fruto. Es decir, en el lagar se trituraban las uvas para producir vino. Eso nos habla que nuestra esposa es la fuente de la provisión del gozo. Evidentemente, relacionalmente, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo entiendo ese contexto de la palabra. Lo que estoy diciendo es que la esposa es la indicada en medio del hogar para traer contentamiento en medio del corazón de todo. Usted sabrá que si la hermana anda contenta en la casa, todo el mundo, hasta el tofi anda contento. Pero si la hermana ese día se levantó con el pie izquierdo, amado hermano, hasta el perrito se salió a esconder. Entonces, excavar un lagar nos habla de frutos exprimidos o un fruto terminado en proceso. Nos habla, amado hermano, de aprender a sembrar correctamente, en el tiempo correcto, el servicio, la dedicación. Es decir, Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo. Entonces, cuando se excava en ella un lagar, es decir, en la viña, nos está hablando de que parte de la supervisión que tenemos que tener nosotros, y con esto quiero ir aterrizando, es la supervisión de que las cosas se estén dando en el momento exacto. Y el excavar en ella un lagar nos habla de frutos triturados, nos habla de un fruto terminado, porque en el lagar usted sabe que se colocan las uvas y el resultado es el vino, ese es un producto terminado. Y el vino dentro de la Biblia tiene muchas figuras. Una de ellas es el gozo. Entonces, si todos los pasos anteriores los hemos seguido en la línea de lo espiritual, en la edificación de nuestra casa espiritual, el resultado final va a terminar siendo un vino procesado en un lagar. Eso nos habla acá que cavó en ella un lagar. Y sexto paso, y con esto quiero terminar en el nombre del Señor, yo creo que este es el sexto y el último paso en la línea de la supervisión de lo que hemos venido platicando ahorita. Dice que después de excavar en ella un lugar y esperaba que produjera uvas buenas. Acá dice que solo produjo uvas silvestres. Vamos a entrar a hablar algún día el por qué se producen esas uvas silvestres. Pero quiero dejar el sexto paso descrito acá en Isaías capítulo 5, versículo 2, y es esperaba. Y esperaba fruto. Todo labrador espera un tiempo para obtener un fruto. Quiere decir que parte de esto es el entendimiento, varón de Dios, varona de Dios, hijos que hoy nos honran viéndonos, escuchando este programa. Todo tiene un tiempo. Es más, Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo. ¿Qué quiere decir la Biblia? Y esperaba que produjera, es decir, tuvo paciencia. Sabe que los cambios en casa no se dan de un día para otro. Sabe que para que el cambio en la vida de su esposa se geste, basado en lo que anteriormente excavó, edificó, todo lo que hemos hablado, va a requerir un tiempo. Es decir, las cosas estas posiblemente las platiquemos hoy y los frutos los empecemos a ver 2, 3, 4, 5 meses más adelante, o tal vez la otra semana, no sé. Todo se circunscribe a la individualidad de cada hogar y del compromiso ante una eventual tarea de este tipo, que es un reordenamiento de cosas espirituales dentro del hogar. Pero al final del día, la paciencia. Alguien dice que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿verdad? Y muchas veces la paciencia es más que importante, pero para que tus hijos y tu esposa den frutos en la línea de la vid, una de las cosas que tenemos que ejercitar es aprender a esperar en el tiempo de Dios. Yo bendigo la vida de mi amada madrecita, la pastora Lisette. Pues
Como le comentaba en algunos programas atrás, bendita misericordia de Dios, he logrado alcanzar ya los 30 años de conocer de mi amado Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Lo he reconocido y Él es mi todo. Pero quien se encargó durante muchos años de orar en una cama y de seguirme la huella, la cual yo siempre me aparté. Mi hijo, vamos a la iglesia. Hoy no, madre, gracias. Mi hijo, vamos a la iglesia, estoy orando por vos. No, madre, gracias. Regresaba de trabajar. Estaba la reunión discipular y don Byron, estoy hablando de 17 años, pues, o sea, ya pasó mucha agua debajo de ese puente. De largo a su cuarto y ahí están los hermanos orando en el discipulado, que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero yo no estoy ahí. Y mi madre se dedicó mucho tiempo a orar y esperó. Así que un día el Señor me levantó en una mañana, hermano, me senté en la cama. No sé qué me dijo el Señor en sueños, porque solo Dios lo pudo hacer. Y ese día me senté a la orilla de la cama y dije, hoy, por favor, mire, patojito, 17 años, no tenía ni siquiera pantalones de vestir, porque pues pantalón de lona y en otro rollo. Necesito comprar un pantalón y necesito que me presten una corbata y una camisa, porque hoy voy a la iglesia. Nadie me dijo nada, fue el Señor en un sueño que de plano algo hizo Dios. Pero ese domingo me levanté a las 6, me senté a la orilla de mi cama y dije, hoy es el día. Y desde entonces me motivaba y me llevaba a la iglesia una actitud de niño. ¿Sabe qué me despertaba a mí los días domingos temprano? Esto lo he aprendido a lo largo del tiempo y sé que pues en ese momento no era así, pues, pero yo decía, yo quiero ir a esa iglesia donde me encontré con Jesús, o donde Jesús me encontró, donde Él extendió su diestra de misericordia en mi vida. Y desde que yo recibí a Jesús, cada domingo posteriormente a eso, yo decía, quiero ir a esa iglesia a oír lo que Dios les va a decir. Y cada vez que empezaba la palabra profética, yo me ponía erizo, hermano, y decía, ahí viene Dios hablando, ahí está Dios hablando. Un niño. Y decía, yo quiero ir este domingo porque quiero saber qué es lo que hoy, según yo, neófito pequeño, solo ahí hablaba Dios. Ya fui entendiendo en el tiempo, pues hoy evidentemente soy ministro, pero lo que me llevaba a la iglesia a mí cada domingo era poder oír lo que Dios le iba a decir a toda esa gente. Y eso me fue acercando. Y dice, ¿qué dice Dios? Dios habló. Yo no sabía que en todas las iglesias fluía la palabra profética. Bueno, tal vez no en todas, pero en un gran número de iglesias fluía la palabra profética. Para mí, a escasa semana de convertido, yo quiero ir a oír lo que Dios va a decir el otro domingo. Y yo quiero volver a ir a oír lo que Dios va a decir el otro domingo. No en la prédica, en la palabra profética. Y ahí fue viniendo el proceso de la transformación. Por eso le digo, amado hermano, paciencia, varón de Dios, que todavía no miras que tu esposa llegue, a pesar de que estás orando, clamando y pidiendo y tal vez edificando correctamente. El último paso es que aprendió a esperar a que se produjera un fruto. Entonces posiblemente has estado esperando cosas en tu vida que no has visto, pero ten paciencia. Dice la Biblia en Eclesiastés que para todo hay un tiempo. Eso que estás sembrando en medio de tu vida, dice la Biblia, ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Escoge vides, planta vides escogidas, principios bíblicos. Y después de eso, paciencia, tranquilo, clamando a Dios, que no es del que corre ni del que se esfuerza, dice la Biblia, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces aprende a esperar también que todos los réditos de esta siembra espiritual que vas a empezar a hacer en medio de tu casa, en el entendido que eventualmente alguno de estos tópicos te sea útil, el último paso es paciencia. No, es que yo ya me invertí con usted. Despacio. No es del que corre ni del que se esfuerza. Es de Dios que tiene misericordia. Así que aquí hay algunos pasos importantes en el proceso del reordenamiento, amado hermano, que dice la palabra de Dios tenemos que tener en el oficio. Mire, ¿dónde terminamos? Porque cambiaron de oficio a Noé de carpintero, dice acá, a labrador. Entonces todas estas funciones las tuvo que entender Noé para llevarlas a cabo. Obvio, en Noé hay mucha historia que contar, las vides, el vino, pero el proceso del reordenamiento de la siembra de una vid o de una viña, espiritualmente hablando,
No es lo único, no es la fórmula, pero sí son algunos ejemplos que Dios nos deja ver de cómo podemos edificar correctamente en medio de nuestros hogares. ¿Y qué esperar? ¿Qué supervisamos? ¿Qué vemos? ¿Qué quitamos? El Espíritu Santo, dice la Biblia, que guía a toda verdad. Parte de esto es tu comunión sacerdote, tu comunión hermana, nuestra comunión patojos, perdón por la confianza. Todos somos partícipes en el proceso de la edificación de una viña espiritual en medio del hogar. Cada quien tiene una participación. Entonces, el cambio de oficio posiblemente tenga que ocurrir hoy, amado hermano, donde dejes de ser mecánico, donde dejes de ser gerente financiero de una empresa multinacional grande, donde dejes de ser el CEO de alguna otra multinacional. Bendita misericordia de Dios que el Señor te ha permitido crecer a ese nivel, pero ahora hay que voltear a ver a la casa. Lo importante es la casa, para que podamos tener paz, reposo y remanso y frutos de Dios en medio de nuestros hogares. Es aquí donde nos damos cuenta que la bendición del hogar, la prosperidad, que es algo que yo he procurado enseñar también en medio del pueblo, es que la prosperidad no se circunscribe a vivir una vida holgada financieramente. Ser próspero no es tener dinero. Ser próspero no es tener una fábrica. Ser próspero no es ser un mega empresario. Ser próspero no es únicamente eso. Eso es uno de los muchos aspectos que se consideran dentro de la vida de una persona próspera. Una persona que tiene mucho dinero no necesariamente es próspera. Rica podrá ser, pero próspera. Hay que examinar todo esto que la palabra de Dios nos dice. Entonces una persona puede tener mucho dinero y no por eso ser próspera. Rica sí va a ser, próspera no. Porque la prosperidad, en algún momento lo vamos a enseñar si Dios nos concede ese regalo. La prosperidad abarca espíritu, alma y cuerpo. Entonces no solamente en lo natural del cuerpo se mira la prosperidad física. Tiene que haber también una prosperidad en el alma y una prosperidad en el espíritu. Entonces quiero cerrar hasta acá el proceso del reordenamiento del oficio. Ese es el tercero de los 7 que vamos a estar tocando en este segmento de evaluando la casa espiritual. Espero en el nombre del Señor Jesús que estos consejos sean de bendición para ti y los tuyos. Si tienes preguntas, escríbeme al correo electrónico o mándanos el mensaje al WhatsApp. Y pues con gusto vamos a estar procurando a la luz de la palabra responder eventuales preguntas que puedan surgir. Así que este es el programa del día de hoy. No sé cómo vamos, Pedrito, con tiempo. Pero esperamos en el nombre del Señor Jesús estar siendo de bendición en este tiempo en el cual pues también estamos reordenando el culto dentro de la mayoría de las iglesias, viendo cómo vamos a avanzar en todo este proceso los ministerios y las iglesias, ya que pues de alguna u otra forma también va a cambiar de alguna manera algún orden dentro del culto de nuestros ministerios, aunque Corintios nos dice, ¿va?, que hay pues cuando reunís, uno traiga salmo, otro traiga palabra profética, otro traiga enseñanza, es decir, hay un culto establecido bíblicamente. Lo vamos a platicar en algún momento, pero pues ahora predicamos desde un hogar, estamos procurando inventar la forma con los recursos que Dios nos permite tener para llevar un culto completo, amado hermano, devocional delante del pueblo a través de los medios de comunicación. Pero sea Dios el que nos dé el crecimiento. No es del que corre, no es del que se esfuerza, es de Dios. Dios es el misericordioso. Así que te bendigo grandemente. Esperamos poder estar siendo de bendición y de edificación. Procuramos aportar como iglesia y como ministerio una perspectiva del Evangelio. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta, la verdad es Cristo, y que pues hay divergentes enseñanzas doctrinales. Pero a la luz de la palabra es lo que podemos nosotros identificar que nos ha traído réditos de bendición y procuramos compartirlo, ¿verdad? Respetamos, amado hermano, los credos, respetamos las doctrinas. No nos ha enseñado la palabra a diverger con nadie doctrinalmente, pero sí dejar muy claro el asentamiento doctrinal bajo el cual, a la luz de la palabra, consideramos que es la forma más correcta de conducirnos delante de Dios. No olvides que de igual manera todos somos humanos, somos personas con faltas y defectos, los pastores tenemos defectos, también necesitamos constantemente y tal vez hasta más repetitivamente llegar delante de Dios para que el Señor nos ayude a transitar en este proceso.
pero no existen los superministros. Todos tenemos un corazón humano, todos necesitamos, mire, los pastores necesitamos de cariño, necesitamos de afecto, de atención. Es decir, somos seres humanos con el entendimiento que no tenemos permiso para errar. En el entendido, amado hermano, de que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero el Señor le dice a la mujer que es encontrada en el acto, vete y no lo hagas más, ya no hay permiso de repetirlo. En ese entendimiento caminamos los ministros. O sea, creo que es tiempo de unidad, amado hermano, y cuando hablo de unidad, estoy hablando de la unidad del ministerio, hijos, ovejas. Es un tiempo en el cual tenemos que buscar cada quien de una manera diferente el rostro de Dios para procurar ser parte de esa novia que va de regreso a la casa del Padre. No toda la iglesia será arrebatada, como le explicaba al inicio del programa tal vez. Hay iglesia de atrio, hay iglesia del lugar santo, iglesia del lugar santísimo. Quiero explicar eso, tomarme un programa para explicar acerca de eso y cuál es la perspectiva que lo vemos nosotros a la luz de la palabra, pero procura ser de la novia, de la que da la talla diferente, a la cual va a escuchar la voz de mi amado y el Señor dirá, ¿quién es esta que sube del desierto sahumada? Esa palabra sahumamiento, hermano, tiene mucho. Pero vamos a dejar esto hasta el día de hoy, si el Señor nos permite. Queremos iniciar también el reordenamiento en el puesto de batalla. Ese es otro tópico que vamos a tocar en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, amado hermano. Que tu casa sea saturada de la presencia de Dios. Que Dios te guarde, te cubra, te prospere grandemente. Y esperamos, si Dios nos concede el regalo de la vida, poder estar contigo también el día de mañana, trayendo un poco más de enseñanza a la luz de la palabra en esta tu iglesia en el hogar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Abrazos fraternos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos queremos bendición de Dios? Hoy te quiero decir algo, aguza tus ojos y aguza tus oídos, porque a través del necesitado, Dios va a bendecir tus arcas. Te está mandando una llave de bendición. Dios te está mandando hoy una llave de bendición. Y te está diciendo, atiende la necesidad de mis hijos pobres. Y yo te voy a dar réditos, porque yo bendigo al que bendice la necesidad de su hermano. Si yo no sé si alguien vino hoy con la premisa en su mente de Señor, ¿cómo me vas a bendecir? Ok, hoy Dios te dice, te voy a bendecir cuando aprendas a escuchar la voz del necesitado. Hay personas necesitadas en tu entorno, a tu alrededor. ¿Has encontrado tú personas con necesidad en tu alrededor? Tu responsabilidad como hijo de Dios en la dimensión de los fieles es aprender a atender